Ahora sí, en este momento, en vivo y en directo, tenemos al señor Joe Carollo, comisionado de la ciudad de Miami. Obviamente nos enlazamos con él hasta la ciudad de Miami. Buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en Ventaneando por todo este asunto del fallecimiento de José José. La pregunta es, ¿cómo se involucra usted en esta situación para lograr que haya una mejor armonía entre los hermanos? Pati, un cuate mío de años que era muy amigo de José José cuando vivía, amigo de los hijos mayores de él, me llamó y me explicó la situación que había. Para mí fue inconcebible que hijos no lo permitan ver a su padre cuando ha muerto. Entonces Claro. me pidieron que lo asistiera en ciertas formas y fue lo que hicimos. Lo ayudamos en una conferencia de prensa que querían y necesitaban dar en el día de ayer. Eh, los ayudamos en otras cosas que prefiero no entrar en eso aquí, no creo que es el momento. Pero lo más importante yo creo que es que se han logrado dos cosas ayer por la noche. Y quiero dar las gracias personalmente al cónsul de México acá en Miami por la labor que hizo. Ahí se reunieron los hermanos como se debía haber hecho desde el primer momento. El cónsul puso las reglas claras, según tengo entendido, que nada más que se podía hablar de dos cosas: de que los hermanos mayores pudieran ver a su padre para darle su respeto, orar por él, delante de él, y poder llevar a José José a su querido México para que los millones de mexicanos que tanto lo amaban, que tanto quieren darle el último respeto, el último adiós, lo pudieran hacer. Eso tengo entendido que se logró, al igualmente que se acordó que José José se va a enterrar en donde él quería, y siempre había dicho que cuando muriera quería ser enterrado en su querido México. Así que eso fue lo que se practicó en la noche de ayer y se logró, y creo que actuaron bien. Esa es la forma de hacer las cosas entre familias y me alegro mucho que así terminó. Comisionado, ¿sabe usted cuándo se va a trasladar el cuerpo de José José a México? Según lo que se me ha explicado a mí, es que pudiera ser tan temprano como el lunes o quizás lo más tardar el miércoles. ¿En algún momento en esa reunión usted vio el que los hermanos de México enfrentaran a Sara por el hecho de que no les avisó nunca que el papá ya estaba en una enfermedad terminal? Bueno, mire, yo no participé ni tenía razón para participar en esa reunión. Eso fue entre familia con el cónsul y personal que él tenía ahí, pero sí pronto se va a dar a conocer al público los acuerdos que hubieron y que firmaron los hermanos en el consulado mexicano aquí en Miami. Comisionado, de todo esto, ¿ellos sabían previo al llegar a la reunión o se enteraron en ese momento? Es decir, ¿ellos ya tenían conocimiento de lo que iba a pasar y aún así fueron o en ese momento se enteraron de que nada más podían hablar de esos dos temas? Bueno, yo creo que ahí fue cuando estuvieron todos juntos. Ellos llegaron a minutos antes de las 7, los hijos mayores. La hija menor llegó como una hora más tarde y ahí fue en donde el cónsul muy hábilmente puso esos temas sobre la mesa, porque si no, como tengo entendido que dijo,
iban a estar ahí 5 días hablando de todo lo Sí. demás. Claro. Sin duda Comisionado, los acuerdos que se firmaron en esta reunión tienen que ver con la custodia del cuerpo de José José, con los términos en los que él falleció. ¿Nos puede dar un poco más de información sobre esos acuerdos? Lo único que yo entiendo hasta ahora es que lo que se firmó fue el acuerdo que los hijos mayores, José Joel y Marisol, podían ver a su padre, que lo iban a llevar a México y que se iba a enterrar en México. ¿Y quién hizo todos estos acuerdos? ¿Quién los redacta o cómo llegan a este acuerdo? ¿Verdad? Bueno, eso fue redactado en el Consulado de México, aquí en Miami, Y con respecto a como yo creo que se debió haber hecho. Sí. con sí, respecto al homenaje que se llevará a cabo en Miami, ¿usted nos podría dar algún detalle de lo que a lo mejor también se acordó? Bueno, hasta ahora lo que sabemos es que van a exponer el cadáver de José José en el Miami Airlines Arena, que es una arena que pueden sentarse hasta 20,000 personas Ok, y que va a ser este sábado. el sábado. Pero el resto de los informes los darán pronto. ¿A partir de Y qué eso hora? fue lo que Ajá. había. Sí, dígame. No tenemos información todavía, pero eso fue lo que la hija aquí en Miami, la hija menor, Sarita, había ya trabajado para que se hiciera el sábado. Le agradezco mucho, comisionado, atender la llamada de Ventaneando. Muchísimas gracias, Joe. Gracias, Pati. Y me alegro mucho que van a tener a ese ídolo que es amado por todo México, toda Latinoamérica y todo el mundo, que lo van a tener en México, como tantos millones de mexicanos lo querían, para darle el último adiós, darle su respeto, y que va a ser enterrado en donde merecía estar enterrado, donde él quería estar enterrado, en México. Muchas gracias, Gracias, señor. comisionado. Comisionado, Gracias, ya le buenas llovió. tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Ya hasta Bueno. le llovió. Pati, tres primicias, Tres, ¿eh? exacto. La primera, que José José regresa a México, no regresa su cuerpo a Miami, que será enterrado en México Claro. y seguramente en el Panteón Tal vez Francés. como al lado de pedía, su mamá, junto a la mamá, como- claro. como pedía. El homenaje en el Miami Airlines Arena, con capacidad para 20,000 personas el sábado. Y la tercera, los acuerdos que se firmaron entre los hijos, que los hijos mayores van a poder ver el cuerpo de su papá, trasladarlo a México y enterrarlo. Pero inteligentemente se establecieron 2 líneas de acuerdo de parte del consulado, porque si no, como dijo Carollo, se hubieran pasado 5 días discutiendo. Y seguramente también por eso cuando salen pues no tenían mucho más que decir porque al final pues no platicaron más. Eso Nada más es lo llegaron más esos importante. acuerdos, Claro. Lo que deberían haber dicho es, se firma, lo que acaba de decir Eso sí, Carollo en eso es estoy lo de que acuerdo. tendría que haber Sí. dicho ellos. Pero te voy a Anoche. decir algo, eso te habla de la enorme capacidad que un diplomático como Sí, que tiene, sí. como el cónsul Jonathan Chait de México en Miami, esta capacidad que tiene y es, aquí es una zona neutra, se va a hacer esto, esto y esto, ¿no? Ahora, me parece interesante que ellos hayan firmado estos acuerdos, Claro. que pues quién te dice cómo manejar las cosas con tu padre. Claro. Bueno, pero O sea, al final de cuentas estaban pero ante si una ella estaba autoridad necia, Sí. que es el Sin- cónsul. No, sin duda. así es, tenemos aquí la carta que le envió el 30 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard, que por cierto, Pati, su papá está delicado de salud, por caray. eso no ha intervenido personalmente en este asunto, a Sara Sosa Salazar. Y lo vamos a leer. A nombre del gobierno y el pueblo de México le expreso las más profundas condolencias por el fallecimiento de su padre, José Rómulo Sosa Ortiz. La partida de José José, un ícono trascendental para México y para el mundo hispano, es una irreparable pérdida que sentimos millones de personas. José José logró hermanar a todo México con sus extraordinarias e inolvidables interpretaciones. A través de su obra, José José logró transgredir fronteras sociales y generacionales y de este modo unió a todos los mexicanos con su canto universal. El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado General de México en Miami, está en la mejor disposición para proveerle toda la asistencia
y orientación que requiera en estos difíciles momentos. Esta parte es importante, dice, entendemos y expresamos nuestro profundo respeto al duelo y a la privacidad familiar. No obstante, deseamos respetuosamente transmitirle el deseo del pueblo mexicano de ofrecerle un último adiós, un homenaje a la altura de una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana contemporánea. Ponemos a su disposición todo el apoyo del Gobierno de México para poder honrar a José José y reunir al país en su memoria. El cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, facilitará un encuentro en persona para escuchar sus necesidades y poderle expresar en persona lo que yo hago a través de esta carta. Reciba un saludo respetuoso, fraterno y solidario. Atentamente, Marcelo. Hay que Luis agradecerle Ebrard a Marcelo Casaubon. porque... Secretario de Relaciones Claro. Exteriores. ¿Listos? ¡Listísimos, ¿Y Pati! ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle click. Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo. Solo aquí, en Ventaneando. ¡Los ¡Los esperamos allí!